pies, con corazones reverentes, diciéndote, quieras nuevamente hablarnos por medio de tu palabra, que tu palabra penetre nuestros corazones y provoque cambios permanentes en cada uno de nosotros. Es nuestra petición y gracias te damos por tu respuesta en Cristo Jesús. Amén. El mensaje de este día está basado en el Salmo 73 y lleva por título las primeras palabras, tal como encontramos en la versión Reina Valera. Ciertamente es bueno Dios. Ese es el título del mensaje. Se puede describir la adoración de la siguiente manera sencilla. La adoración es el reconocimiento del valor supremo de Dios y la manifestación de reverencia en la presencia de Dios. Pero no podemos adorar al Señor adecuadamente cuando tenemos ideas equivocadas acerca de Él, acerca de su carácter. Y más o menos algo de esto fue lo que sucedió durante una etapa en la vida del salmista Asaf, un hombre muy importante dentro del ministerio de la música, un líder, ¿verdad? Un vidente, un hombre de Dios, pero al igual que nosotros, él pasó por ciertas crisis. Y en el Salmo 73, Asaf abre el corazón y nos comparte acerca de su experiencia, pero es algo bien lindo porque podemos ver el progreso, cómo Dios lo llevó desde el punto crítico, oscuro, espiritualmente hablando, ¿verdad?, de donde él se encontraba hasta el punto de obtener la victoria. Y esto es lo que pasa con usted y conmigo también. A veces pasamos por baches, ¿verdad?, por momentos críticos en la vida donde de pronto estamos abrazando pensamientos, actitudes que no son correctas, pero el Señor ahí amorosa, paciente, misericordiosamente está tratando con usted y conmigo hasta que de pronto, como decía un amigo mío y hace poco, y una frase que tenemos acá en El Salvador, nos cae el 20 y entonces la luz, ¿verdad?, nos ilumina todo y podemos ver con claridad. Lo que vamos a notar, voy a intentar algo, hermanos, lo voy a intentar, ¿verdad? Desarrollar el Salmo completo, va a ser una hazaña, pero tiene una riqueza el Salmo 73. Y entonces la primera parte, la primera sección, yo le llamo el carácter de Dios y tiene que ver con el versículo 1, donde dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Este versículo 1 es no solamente la introducción al Salmo, sino también la conclusión del Salmo. Es decir, esta es la lección fuerte que Asaf llega a aprender en su vida, la lección que le queda después de haber pasado por aquella crisis. Dios es bueno. Esto es lo que usted y yo no debemos perder de vista. Mi Dios, su Dios, pase lo que pase, venga lo que venga, es bueno. Nuestros ojos deben estar puestos no tanto en lo que Dios hace, sino en lo que Dios es. Porque a veces nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo, especialmente cuando estamos pasando por dificultades y le oramos al Señor y quisiéramos que ya nos sacara de esa crisis, pero aparentemente
nada está sucediendo. El problema sigue ahí y nosotros seguimos como preocupados por aquella situación. No entendemos por qué está pasando, por qué Dios lo está permitiendo. Y eso a veces puede confundirnos. Por eso digo, nuestros ojos deben estar puestos no en lo que Dios hace, sino en lo que Dios es. Porque Él siempre actúa en base a su carácter. Y debe ser una convicción en nosotros que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios es perfecto, que Dios es sabio, que Dios es omnipotente, que Dios es soberano. Estas deben ser convicciones en nuestras vidas. Y sí, vamos a pasar por dificultades, y vamos a pasar por momentos de desesperanza, de inquietud, pero van a ser pasajeros, porque seguimos confiando en ese Dios bueno, porque estamos convencidos en lo más profundo del corazón que nuestro Dios es así. Ahora, esa es la primera parte, el carácter de Dios. Es donde nosotros debemos estar enfocados, en lo que Dios es. Pero viene ahora la segunda parte, el engaño o autoengaño en la vida de Asaf. Y vamos a ir rapidito, versículos 2 en adelante. En el 2 dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Él dice que casi pierde el equilibrio en su vida. Y si él hubiera terminado cayéndose, no hubiera sido a causa de que esto le pasó de manera involuntaria, sino debido a actitudes equivocadas en la mente y en el corazón de Asaf. Porque una cosa es que usted se caiga porque lo empujaron o porque se deslizó, ¿verdad? Ahí en una cáscara, a que usted se tire al suelo. En este caso, cuando es que no queremos aceptar los principios, los mandamientos de la palabra de Dios, sino que estamos de testarudos, queriendo hacer las cosas según nuestros pensamientos y sentimientos, entonces esa caída, hermanos, es un clavado. Es un clavado en una piscina sin agua, pero es clavado. No es que me deslicé, me empujaron, no. Usted y yo nos paramos ahí en la orilla, vimos que ahí no hay agua, puro cemento, pero usted y yo dijimos, me tiro, y nos tiramos. ¿Y qué pasa al caer allá abajo? Duele, siempre duele. Esto era lo que estaba por suceder en la vida de Asaf. Dice en el verso 3, porque tuve, aquí va abriendo el corazón, tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Aquí podríamos decir otra palabra nuestra, avisa. ¿Aló? Porque esto nos pasa a veces. Si es como que Asaf es usted, soy yo, viviendo en estos días. Él vio a esta gente malvada y tuvo envidia de cómo les iba de bien, entrecomillado. Cuando alguien sucumbe ante la envidia, no puede permanecer de pie. Esa es una caída. ¿Cuántas veces somos tentados a estar viendo lo que otros tienen en comparación con lo que nosotros tenemos?
Y no solamente a veces nos estamos comparando con el incrédulo, es que a veces nos estamos comparando con otros creyentes, con otras familias y sintiendo envidia por lo que otros tienen y que yo no tengo. Hasta podríamos envidiar otras iglesias, otros inmuebles, los vehículos que otros tienen, los celulares que otros tienen, las casas que otros tienen, o no solamente que tienen una casa. Usted dice, no, si es que tienen un montón de casas y yo aquí mire dónde estoy. Ajá, tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y él nos está comparando con otros creyentes en Dios. Se está comparando con gente malvada. Y ahí ya viene una comparación un tanto ingrata, ¿verdad? Porque estos son malvados y mire cómo les va. Qué bien les va. Y son impíos. Y en mi caso, no me va tan bien como ellos. Hermanos, caer en ese juego es quemarnos. Es peligroso. No es lo que Dios quiere para usted y para mí. Verso 4. No tienen congoja por su muerte. Su vigor está entero. Esto es lo que Asaf está viendo bajo engaño. Porque hermanos, cuando ya nosotros empezamos a adoptar actitudes equivocadas, nuestra apreciación de la realidad ya no es real. Es decir, estamos viendo una realidad realmente distorsionada, pero que nosotros creemos que así son las cosas. Es como que hay dos realidades. Una, la realidad según Dios. Y otra, mi realidad, su realidad. Entonces, mi realidad tiene que ser la misma de Dios. Allí voy a estar bien. Pero cuando mi realidad es diferente a la realidad de Dios, estoy engañado. Porque es como, nunca he tenido esta experiencia, pero es lo que he escuchado, como la persona que está en el desierto, que ha pasado un buen tiempo sin alimento, sin líquidos, y tiene sed, tiene hambre, pero más que todo tiene sed. Pero no hay agua, y de repente esta persona ve un oasis y se alegra porque dice agua y corre para allá porque quiere beber, pero cuando llega no hay tal oasis, solamente hay arena. Pero él imaginó, en ese momento su realidad aparente era que había agua, pero no había agua. Esto es lo que nos pasa a nosotros a veces. Creemos que lo que estamos viendo bajo engaño de la mente y del corazón, esa es la realidad, así son las cosas. Y Dios dice, no, esa no es la realidad. La realidad de Dios, hermanos, esa es la cabal, esa es la única. Y nosotros vamos a estar bien apreciando realmente la realidad de las cosas cuando nos dejamos guiar por el Señor a través de su palabra. Pero aquí, esta apreciación de Asaf en un momento dado puede ser la suya y la mía. Mire, esa gente no tiene congojas por su muerte, ni la muerte los asusta, su vigor está entero. Quizás Asaf se sentía cansado, se sentía desgastado, no lo sé. Puede ser que sí. Y esto nos puede afectar cuando nosotros andamos por la vida cansados, arrastrados los pies, empezamos a confundir las cosas y ya no estamos viendo realmente la realidad. Verso 5 dice, no pasan trabajos como los otros mortales, no son azotados como los demás hombres.
Asaf creía que los impíos no pasaban por mayores problemas. Para él la vida les sonreía a ellos. Esa es la impresión que suele causar la gente que tiene abundancia. La gente que tiene sus comodidades o sus riquezas proyectan una imagen y a veces nos tragamos esa apariencia, porque es solamente apariencia, ¿verdad? La gente los ve y dice, mire, siempre están ahí alegres, sonriendo, comiendo, bebiendo, disfrutando, ¿verdad? Van de aquí para allá, cómo gozan de la vida. Sí, en apariencia, pero en el corazón, Dios dice en su palabra, no hay paz para los malos. Entonces, esa gente no vive con paz en el corazón. Y ahí es donde suceden cosas que a veces usted y yo no nos damos cuenta. Que a veces hay gente tan preocupada. Preocupada, por ejemplo, porque les pueden robar, porque les pueden secuestrar, porque les pueden llevar algo. Y entonces tienen que contratar personal de seguridad. Y en las noches, tantas cosas por las cuales preocuparse, no pueden dormir. Y entonces tienen que ir donde el psicólogo, ¿verdad? Y el psicólogo, el psiquiatra, lo que sea, pues dice, pues, con esto va a dormir, y tiene que depender de pastillas para dormir. Pero muchas veces el creyente, porque habrá sus excepciones, pero muchas veces el creyente puede ser que la cena va a ser tortilla tostada con frijolitos y quesito, ¿verdad? Y de bebida un poco de agua, pero va a la cama y ronca feliz de la vida. Y estas son las cosas que a veces no estamos apreciando. Solo estamos viendo la apariencia. Esta gente como que está viviendo la gran vida. Dice en el 6, la soberbia los corona, exhiben su arrogancia, se cubren de vestido de violencia. Es gente prepotente. A saber por qué, ¿verdad? A veces la gente que tiene pisto es bien creída. Puede ser que aquí hay algún hermano, alguna hermana que diga, no hermano, yo no soy creído. Está bien, gracias a Dios. Pero muchas veces los que tienen son prepotentes, orgullosos, ¿verdad? Como que la gente dependiera de ellos. Ese dinero, esas posesiones materiales hacen que el humo se les suba a la cabeza y andan todos engreídos por ahí. Pero Asaf está observando que gente que se cubre de violencia también. Ahora, aquí, hermanos, vamos a hablar de una realidad que debe asombrarnos y preocuparnos. Si hablamos del tema violencia, es muy preocupante que la mayoría de los delitos, incluidos los de violencia, son cometidos por hombres. Qué triste. Cometidos por hombres. Ahora vamos a las iglesias. En varias iglesias, obviamente no en todas, pero en varias iglesias, quienes más están trabajando, participando, sirviendo, son las mujeres. Excepto esta iglesia, ¿verdad? Seguramente. Pero usted ve a varias iglesias. Para empezar, la mayoría son mujeres. Es donde surge la pregunta, ¿y los hombres dónde están? Allá en el estadio unos, ¿verdad? Unos viendo el partido y otros viendo al potrillo, o lo que sea, ¿verdad? Para empezar. Pero
aún si llegamos a una iglesia donde digamos 50% son mujeres, 50% hombres, de ese total de mujeres y de hombres, por lo general, quienes más están trabajando son las mujeres que los hombres. Entonces, hermanos, esa es una realidad bien ingrata. ¿Por qué? Porque por un lado, si generalizamos todo este rollo, diríamos que los hombres estamos ocupados haciendo cosas que no deberíamos hacer. Violencia, maldad. Y por otro lado, los hombres muchas veces no estamos haciendo las cosas que sí deberíamos hacer. O sea que la situación está bien crítica. Por lo tanto, los hombres tenemos que aceptar que quizá muchos de los problemas que tenemos hoy en día en el mundo, porque no estoy hablando de una realidad salvadoreña, estoy hablando de una realidad mundial. Muchos de los problemas que tenemos hoy en día se debe al pobre liderazgo masculino. En la casa, en la iglesia, en el trabajo, en la sociedad. Porque no hemos asumido el rol de hombres. No de hombres machos, no, de hombres masculinos. Y esto, hermanos, tiene que hacernos pensar. En este sentido, yo hago un reto a cada hombre presente, soltero o casado, sin importar la edad. Y el desafío es, hermanos, amarrémonos bien los pantalones. Si somos hombres, seamos hombres de verdad. Por un lado, para no hacer violencia. Y por otro lado, para dedicarnos a hacer las cosas buenas que Dios quiere que nosotros hagamos. Cada hombre en esta iglesia debe ser un servidor de Cristo. Cada hombre en esta iglesia debe ser el que dirige a su familia. No tiene que ser el último en levantarse de la cama y el último en estar listo, digamos, para venir al culto, a los compromisos ministeriales de la iglesia. Debe ser el primero, porque da el ejemplo, porque es el líder, porque es el hombre. Pero en otras partes, la líder es la mujer, la esposa, la que está alando al hombre, casi que lo empuja. Es algo que tiene que cambiar en nuestras vidas. Verso 7. Los ojos se les saltan de gordura. Estos malvados, dice Asaf, no comen, se hartan. Logran con creces los antojos del corazón. Lo que quieren, solo lo piden. Tienen pisto. Es una situación tremenda a la hora de enfrentar una enfermedad. Van a los hospitales más caros, tienen el dinero para pagar. Y usted dice, y uno a veces, la unidad de salud. Sí, pero la unidad de salud con el Señor Jesús. Y eso hace la diferencia. Es el Señor. Porque estamos bajo el cuidado de Dios. No dependemos del dinero. Para empezar, muchas veces ni lo tenemos, ¿verdad? Pero sí dependemos del Dios bueno, que nos ama y que tiene un plan precioso, maravilloso para nuestras vidas. Verso 8. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. No hay arrepentimiento por su maldad ni remordimiento. Hablan con altanería. Verso 9. Ponen su boca contra el cielo, su lengua pasea la tierra. Y la pregunta del inocente muchas veces es: ¿por qué Dios permite todo esto?
¿Por qué Dios permite tanta maldad? ¿Por qué Dios no hace nada? Ok. Porque Dios no actúa según nuestros pensamientos. No actúa en base a nuestra agenda. Dios tiene su propia agenda. Dios hace las cosas a su manera y en su tiempo. Hermanos, muchos creyentes en este país, por años, hemos orado por nuestra nación. Ha habido tanta maldad en este país. Yo estoy casi seguro, no lo recuerdo, pero estoy casi seguro que yo habré dicho por lo menos una vez en esta iglesia: nuestro país sangra. Nuestra tierra ha bebido sangre de gente que ha muerto de manera violenta. Y hemos orado y hemos clamado al Señor. Y Dios, en su tiempo y a su manera, interviene. Tenemos que seguir orando y tenemos que seguir confiando en el Dios Todopoderoso y pidiendo no solamente que Dios haga justicia en el sentido de poner quieta a la gente malvada, sino en el sentido de que Dios les mueva al arrepentimiento y a la conversión a Cristo. Y gracias a Dios cuando eso sucede. En el verso 12, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Lo que decíamos, uno dice, ve, mire, tienen casas, plural, carros, joyas, ranchos, tantas cosas. Y aparentemente están teniendo la gran vida, están disfrutando, pero nuevamente vamos a decir, muchas veces solamente es apariencia. Y hay gente que se obsesiona, no solamente la gente malvada que se obsesiona con las cosas materiales, gente que tal vez no anda delinquiendo. Pero leí más bien hace unos meses acerca de un señor que su colección de carros es de la miserable cantidad de 7,000 carros. ¿Se puede usted imaginar? Tiene 7,000 carros. ¿Cuánto tiempo le tomaría usar un carro diferente cada día? Años. Y usted dice, yo aquí con mi changallo, ¿verdad? Ahí luchando. Bueno, oremos que Dios nos cambie, ¿verdad? Por un modelo más reciente, porque Dios contesta. Pero el punto es, no vamos a poner los ojos en lo que tienen los demás, sino vamos a estar agradecidos con lo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Cuáles son las conclusiones engañosas de Asaf? Entonces, verso 13: en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¡Wow! Qué tremendo cuando el creyente dice esto. Mire, qué bien les va. Aún a nivel de líderes, podríamos decir, mire ese líder ahí, dicen, ¿vea?, que anda haciendo y deshaciendo, y mire qué bien le va. Y es como, y yo, por gusto, mejor me voy a hacer como ellos. Aquí viene la trampa del diablo. Porque no solamente envidiar, sino usar esos métodos, y los demás los usan también. Y si no hay consecuencias para ellos, no va a haber consecuencias para ti tampoco. Pero el punto es que lo malo siempre es malo. Lo malo siempre ofende a Dios. Y en nuestra vida vamos a buscar solamente las cosas que traen gloria al nombre del Señor.
Si algo no lo glorifica, no queremos nada que ver con eso. En el 14 dice, he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Va, aquellos andan en la maldad y les va bien. Yo me porto bien y aquí estoy sufriendo. La vida no es justa, ¿verdad? Va a ser la conclusión equivocada. La cuestión es que Dios tiene un trato personalizado, un trato diferente, aún con el pueblo de Dios. El trato que Dios tiene conmigo es diferente al trato que Dios tiene con usted. Y yo necesito aprender a conocer los tratos de Dios conmigo. Con el impío, Él está tratando de una manera diferente a como está tratando conmigo. Y por eso mis ojos no van a estar puestos en el impío, en el malvado, en las cosas que tiene, sino yo quiero concentrarme en el trato de Dios para mi vida. Viene el desengaño entonces, verso 17 en adelante. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Un día, posiblemente, Asaf había entrado varias veces. Esto no es algo que se aclara acá, pero sucede como el caso nuestro. Muchas veces estamos viniendo a la iglesia y la palabra de Dios no nos cala, no nos penetra, no nos cambia. Seguimos a veces de necios, seguimos a veces con malas actitudes, con malos comportamientos. Y Asaf estaba así hasta que un día él pudo haber estado ministrando, dirigiendo las alabanzas, pero ¿cuál era el problema? Asaf estaba desconectado de Dios. Pero un día él entra en el santuario y entonces la luz del Señor le ilumina la realidad de las cosas. Sus ojos son abiertos y dice: ya veo cómo son las cosas. Me doy cuenta de cuán equivocado estaba. Yo comprendí, dice, el fin de ellos. Lo que necesitamos usted y yo es estar cerca de Dios. Necesitamos buscar a Dios y su palabra y buscarlo en oración cada día, porque en su presencia hay gozo, pero en su presencia hay luz también para usted y para mí. Pero hermanos, cuando andamos por la vida desconectados de Dios, la realidad que vamos a estar viendo va a ser un espejismo, no va a ser la realidad. Vamos a ser engañados, confundidos, y entonces vamos a terminar tomando decisiones equivocadas y vamos a sufrir las consecuencias. Verso 18. Ciertamente, dice, los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Sí, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Esto era lo que Asaf no veía antes. Para todo hay un fin. No importa si un hombre muere a los 90 años, dedicado a las cosas malas de la vida. El punto es, un día va a morir y todo se le va a acabar. Igual que usted, igual que yo, algún día vamos a morir. Y lo vamos a dejar todo, pero la pregunta es, cuando llegue ese día, o antes de ese día, unos días antes, ¿verdad? Ya usted y yo en la mecedora, en la hamaca, ya entrados en años, al ver hacia atrás, nos vamos a sentir satisfechos por la vida que vivimos o insatisfechos. Ese sentimiento que vamos a experimentar el día de mañana depende de lo que hagamos el día de hoy. Yo quiero llegar al final de mi vida dándole gracias a Dios, diciendo como Pablo: he peleado la buena batalla,
he acabado la carrera, he guardado la fe. Y luego viene el Señor y su premio, su recompensa. 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. El 22, hermanos, son palabras de Asaf, ¿verdad? Pero decimos, ¿cuántas veces hemos dicho algo parecido a esto? Tan torpe era yo que no entendía. Era como, no dice que es, como una bestia delante de ti. Porque así parecemos cuando no razonamos bien. Cuando nuestro razonamiento está desconectado de la palabra de Dios, nos volvemos tan inteligentes como un burro. Nuestra inteligencia, que creemos que es super, mega, ultra inteligencia, es estupidez si estamos desconectados de Dios. Pero viene lo bueno, la parte buena. Verso 33. Hermanos, este es un banquete. Lo que viene de aquí en adelante es un banquete. Cada palabra, cada frase, cada versículo. Verso 23, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Dios no nos soltó, no nos suelta. Bendito sea el Señor. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿Quién está guiando ahora a Asaf? ¿Sus pensamientos, sus sentimientos o Dios? Dios. Me has guiado según tu consejo. Es lo que yo necesito. Necesito el consejo de Dios en su palabra. No necesito que me gobiernen mis pensamientos ni mis sentimientos. Necesito la dirección de Dios a través de las escrituras, mandamientos, principios, promesas, ejemplos, etcétera. Dejémonos influenciar por la palabra de Dios. Permitamos que lo haga. Me recibirás en gloria. Y ahora Asaf está viendo no el presente, está viendo lo que viene más adelante. Vamos a estar en la gloria de Dios. Y seguramente que dentro de poquito tiempo, hermanos, en cualquier momento estamos esperando que el Señor venga. Y si el Señor no viene todavía, nos va llamando uno por uno. Y estamos ya en su presencia, solamente que sin cuerpo glorificado todavía, porque lo vamos a recibir hasta que Cristo venga por la iglesia. Pero ya nuestra alma va a estar en la presencia del Señor el día que muramos. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Me recibirás en gloria. Verso 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada, pero nada deseo en la tierra. ¡Qué actitud más diferente! Quizás las cosas externas no han cambiado, quizás los impíos siguen teniendo sus riquezas y quizás Asaf sigue teniendo sus limitaciones, yo no lo sé, pero el punto es que lo que ha cambiado es el corazón de Asaf. Y él dice: yo soy rico, yo soy millonario, yo tengo a Dios y no deseo nada más en esta tierra. Tengo a Dios suficiente. Hermano, hermana, ¿usted tiene a Dios? Había ahí un canto que la mayor parte del canto eran preguntas. Y esta es una pregunta: ¿tiene usted a Cristo en su vida? Si es así, hermanos, hay que darle gracias a Dios. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Yo soy millonario. Yo no sé usted. Yo a veces veo carros que andan por ahí, ¿verdad? Carros del año. Y yo digo:
ese cree que de él es el carro, es mío. Porque soy heredero de Dios y coheredero con Cristo. Todo me pertenece y se los puedo prestar a ustedes. Pero esta es la realidad. Esta es la realidad. Lo tenemos todo en el Señor Jesucristo. Estamos completos en Él. Por eso el apóstol Pablo podía decir: como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada más, poseyéndolo todo. Hermanos, me veo así. No tengo nada, pero lo tengo todo. Soy rico. No tengo nada que envidiarle a Elon Musk, ni a Bezos, ni a Salinas, ni a ninguno de estos top 5 del mundo millonarios. Algún día se les va a acabar todo eso cuando se mueran. Pero usted y yo, cuando muramos, ¿dónde vamos a despertar? En la presencia del Señor. Ahora, si son millonarios y creyentes, gloria a Dios, ¿verdad? Pero entonces que repartan. Verso 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Hermanos, ¿en qué está fundamentada nuestra vida? Si nuestra vida descansa en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, estamos mal, perdidos, engañados. La roca de mi vida, el fundamento de mi vida debe ser el Señor. Si estamos ahí, estamos bien parados. 27. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Y esto en el tiempo de Dios. 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Esta es mi ganancia. La comunión con mi Dios. Tenga o no tenga, yo busco al Señor. Yo estoy en comunión con Él, porque Él quiere tener comunión conmigo. No es porque yo quiero, la iniciativa no es mía, la iniciativa es de Él. Él nos busca para que nosotros lo busquemos. Y esto es lo bueno para nosotros, buscar al Señor, disfrutar al Señor 24/7. Y eso es lo que Dios quiere para usted y para mí. He puesto, verso 28, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza. No en el dinero, no en Norteamérica, no en el tío, no en el político, no en el rico, en el Señor está mi esperanza. Dependo de Él. Tengo un problema, tengo una necesidad. Es un problema pequeño, es un problema grande, no importa. Mi esperanza está en el Señor. Espero en Él para contar todas tus obras. Esta iglesia está dando testimonio del Señor fuera de sus paredes. Les felicito por eso. Hermanos, estamos para eso, para contarle al mundo las maravillas de Dios. Nuestro Dios es bueno. Y yo creo que como conclusión podemos repetir las palabras de Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Vamos a orar. Padre, juntamente con el salmista Asaf,
decimos este día: ciertamente tú eres bueno. Te bendecimos, te exaltamos. Eres bueno más allá de lo que alcanzamos a entender, Señor. Entendemos un poquito, pero en lo poquito que entendemos te decimos esta mañana que nuestra convicción es que tú eres bueno. Y te bendecimos y te decimos gracias, porque en tu bondad nos has dado todo lo que necesitamos. Te tenemos a ti, tenemos a tu Hijo, tenemos la presencia de tu Espíritu, tenemos tu palabra. Gracias, gracias. En esa actitud de oración, puede ser que hay entre